Buen día, ¿cómo están? Ahí va a entrar Ceci. Hola, ¿qué Hola, tal? Buenos días. hola, ¿qué tal, mi querida amiga? Buenos días a todos en Muy buenos días a todos, sí. este encuentro que creo que va a ser de mucha utilidad, ¿no? Para aclarar algunos conceptos, para brindar herramientas. Así es. Bueno, acá estamos, desde Aviam. Mi querida Ceci, la bioquímica nutricional Cecilia Fernández Aguirre, directora del INCA, cofundadora de Aviam, eh, que como mamá y como profesional se dedica Ay, incansablemente qué a belleza. brindar herramientas a familias para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Y dentro de estas herramientas, por supuesto, una gran y valiosísima herramienta es la nutrición, desde también todos tus conocimientos de Ah, bioquímica. Así que un placer estar en este vivo. bueno, Seguro voy a estar yo más escuchando que hablando. no, no, Y no. bueno, Pues y qué mira, oportuno, una agradecer. cosita quiero Sí, decir antes, qué oportuno en la semana de la lactancia materna que acaba de finalizar ayer. Hasta ahí. Te doy la así es. palabra, mi querida No, no, amiga. no, muchas gracias, doctora Graciela. Sí, pues esta semana, estamos en el último día, ¿verdad? De esta semana de la lactancia materna. Bueno, el reconocer, porque la lactancia pues es como todo, ¿no? Es una acción que debe estar siempre presente 365 días pues, en los profesionales de salud, en las madres o las que piensan ser madres, ¿no? Porque aquí es como, no sé, tú me dirás, Grace, porque somos, aunque vivimos en países diferentes y son costumbres diferentes. A veces ya desde jóvenes las mujeres determinan, si me embarazo y si quiero un embarazo primero, segundo, si quiere cesárea no o quiere parto natural. O sea, como vamos tomando ciertas decisiones por algunos temas, ¿no? Hay mamás que Sí, siempre habían querido partos naturales, vaginales, no, no, y resulta que no, que por ciertas situaciones médicas fue cesárea. Y luego también la lactancia, ¿no? La lactancia se toma, es un tema de decisión para empezar, ¿no? Yo lo digo por mí, como que decides lactar, decides sí, voy a tener mis hijos y voy a dar lactancia materna, y como que el cerebro y las células se preparan, ¿no? ¿Sí? Para poder, ¿verdad? Hacerlo, ¿no? Entonces, sí, cuando es nace el bebé, fundamental. si tú Sí, ya decidiste no lactar, la vas a batallar, ¿sí? Porque de repente, ay, no, sí, mejor sí. Entonces, a veces tomamos decisiones por falta de información. No sí, tomamos las decisiones correctas, ¿verdad? así Este, es. y para no dejarlo, digo, del lado, eh, como médico, tú que ves tanto niño, ¿qué, ¿qué diferencia o qué beneficios? Yo sé que hay muchos, se ha dicho mucho, pero tú como médico, así de trinchera, uno a uno, ¿qué beneficios le ves de la lactancia materna? No tiene parangón, no tiene comparación. Un Exacto. bebé alimentado con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y luego que se sostenga la lactancia por lo menos hasta el año y medio, ¿sí? Eso va a generar una ventaja en salud y en evolución para ese individuo, que esa ventaja va a persistir toda la vida. Exacto. Por supuesto, todo lo que hagamos a partir de ahí en cuanto a alimentación, estilo de vida, ambiente, va a jugar a favor o en contra también, ¿no? Claro. Pero hablamos de la importancia de los primeros 1000 días de vida y que abarcan desde el embarazo hasta los 2 primeros años, que bueno, tenemos mucha ya información de divulgación en nuestro canal de YouTube, en nuestros Así es. cursos para médicos, para padres, respecto a este tema que consideramos sumamente importante, porque hoy, más que nunca, es necesario cuidar la salud de nuestros niños, de la próxima, de esta generación y la que sigue.
Así dadas es. las estadísticas que tenemos realmente tan lamentables, ¿no? En cuanto a los problemas de salud que tienen y que les esperan. Y ahí podemos ser protagonistas y torcer ese posible destino que pueden tener muchos Exacto. niños que Así es. nacen hoy en día. Entonces, la lactancia materna es clave y realmente como médica puedo decir que son muy, muy contadas las situaciones de excepción en donde realmente la mamá no puede amamantar. Eh, nunca, nunca resignarse de Exacto. entrada a que por diferentes motivos, quizás el bebé nace por cesárea y no hubo el suficiente estímulo, que también es importante la preparación Exacto. emocional y mental para Así es. eso. Por ahí fue muy tortuoso, ¿no? El parto, la cesárea, hubo disgusto, hubo situaciones que, bueno, cada uno, cada ser humano con sus vivencias y sus Con su propia situaciones, vida. Sí. su propia vida. Pero todo eso puede influir negativamente para que no sea exitosa la lactancia, porque no necesariamente por haber tenido una cesárea no se puede Exacto. amamantar, Así claro es. que no. Pero puede, como más si el bebé estuvo internado en neonatología, eso hace que si no hay suficiente preparación por parte del equipo de salud y de la mamá y la familia, la contención, puede fracasar la lactancia. En cambio, podemos aún, a pesar de las situaciones más adversas, hacerla exitosa. Y todavía es increíble, pero todavía falta información Así es. dentro del sistema de salud. Porque Así si es. bien sí es cierto que se está poniendo en valor de nuevo la lactancia materna, ya trastabilló y peligró, hace unas décadas atrás cuando, una vez más, la industria alimentaria y farmacéutica metieron la cola y eh, para propiciar las ventas de las leches, de las fórmulas, empezaron a generar todo un speech por el cual hasta la lactancia materna hasta parecía en desventaja Exacto. respecto a la No, alimentación. era mala. Era Ya una déjenme locura. contar. Era nociva para el bebé. No, no, no. O sea, Y que ahora es, creo que nadie piensa no. que es mejor la fórmula que la lactancia materna, pero sí que se puede Es equiparar. igual, ¿no? Es igual. Total, tiene, claro, la ciencia ha progresado tanto que incluye ahí todos los nutrientes que el bebé necesita. Bueno, eso es una locura. Por supuesto, acá también no angustiarse las mamás que no han podido, no están Exacto. pudiendo por algún motivo Exacto. puntual. Tengo, por ejemplo, el caso de una mamá que tuvo implantes mamarios, después se los sacó a los implantes, ya cuando quedó embarazada no tenía implantes mamarios, pero esto ha disminuido mucho su Exacto. tejido productor de leche y no pudo hacer una buena lactancia. Sí le da el pecho al bebé, pero tuvo que utilizar Acompañar. fórmulas también. Y bueno, en esos casos también tenemos recursos y acompañamos a mamás para Exacto. que O sea, hay con, manera. con probióticos, aprovechando en cuanto se puede incorporar la alimentación complementaria, también incluir alimentos sumamente nutritivos y bueno, y seguir con el apego, la teta, porque sí se Exacto. puede, pero en menor medida. Así que el mensaje sería, para no irme por las ramas, Sí. eh, que creo que para que la lactancia materna sea exitosa, la mamá necesita del apoyo de su entorno, eh, de su pareja, si es que la Así es. tiene, Exacto. familia, laboral, en el sistema de salud, decisiones políticas al respecto, para poder fomentar y sostener esto que finalmente va a redundar en beneficios para la sociedad, para ese ser humano que está en crecimiento y si se lo quiere ver en términos económicos, no es que a mí me guste verlo así, pero si se lo quiere ver en términos económicos, reduciría los costes de internación y de problemas de salud de la población Etcétera. infantil, joven y adulta. Sí. No, sí, entonces resumen, así toda esta gran información que diste, siempre digo, la primera, bueno, es la segunda herencia. Bueno, la primera herencia es como nace, la segunda herencia es cómo se amamanta al bebé. Y de ahí parte la historia, ¿sí? Y es cierto, les podemos ahorrar tantas cosas a los niños, a los bebés, ¿sí? Ahora, no todo es malo, ¿eh? Ni estas generaciones de madres jóvenes, no, no, no.
porque las he visto. Hay mamás ya muy emprendedoras que tienen el banco de leche y que las bolsitas y comparten la leche con otras mamás que no pueden. Es una bondad. Hay grupos, se están haciendo estas comunidades de bancos de leche. Hay hasta un curso, puedes tomar tu curso para poder cómo guardar tu leche y cómo compartirla así. Porque hay mamás que tienen mucha leche y hay mamás que tienen poquita y poder hacer esa bondad de comunidad, a mí se me hace hermoso, ¿no? Ok, yo no puedo, tú sí puedes. Pues lo que antes se Claro. hacía, Las que nodrizas. realmente, exacto, a eso voy. Antes eran eso. No podías, enfermabas, bueno, en todas las novelas que bueno, yo leía, que se leían, ¿no? Allá que a todas las mujeres bellas, hermosas, les daba tuberculosis, entonces no podían tener al bebé, pero tenían a la nodriza. Era cierto, porque así era. Entonces, bueno, pues les dejamos ahí esta información. Hay que compartir, es esta prolactancia materna. Si eres madre, si ya vas a ser abuela, sin ser muy intrusiva, pues estar compartiendo, ¿no? El primer ejercicio que el bebé hace, además de toda esta conexión de oxitocinas, es ser amamantado. Tenemos dos mamas, por algo son dos, para poder cambiar. Si no hubiera necesidad, habría una. Y entonces tenemos dos. Y eso es súper importante para el ejercicio cerebral del bebé. Así Claro, que, y una cosita más, por propiciar el favor, buen descanso de la mamá y sobre todo el exacto, puerperio, porque algo exacto. muy bonito sería, que yo lo he visto en una comunidad a la que Sí, asisto regularmente, cuando nace un bebé, todos se organizan para llevar la comida por lo menos exacto. durante 2 semanas. Así es, La mamá lo único que tiene que hacer es estar con su bebé, amamantar, disfrutar. O sea, disfrutar, darle eh, la bienvenida a dormir, este mundo. descansar, Así es. nada más. Entonces, en vez de ir de visita para generar trabajo, a recibir de esa familia que está envuelta en llamas con el nuevo integrante, bueno, ir, ¿no? Y llevar todo lo necesario para procurar el buen descanso y la recuperación de esa mamá. Así Bueno, es. Así es. Bueno, esto no podíamos dejarlo pasar, que se quede ahí como cerramos con esto esta semana, porque hemos tenido algunos posts, de la semana pues vamos a llamarlo así, de la concientización y tener el conocimiento de la bondad de la lactancia materna, ¿no? Y sobre todo en temas de neurodesarrollo, que ya en nuestros cursos y como dices en el canal de YouTube, visítenos por favor, denos un like, porque eso nos ayuda a mantenernos aquí y seguimos. Y el tema de hoy es un poquito la segunda parte sí, del, este, del, del jueves pasado, sí, del vivo de Bionoticias, en el cual hablamos de nuestro equipo olímpico, ¿verdad? De los probióticos y los así prebióticos. es, Seguimos en las Olimpiadas. sí. Y querida doctora Grace, ¿nos pudieras dar así como que una actualización o un recordar? Digo, hay mucha Hay información en las redes mucha sociales. y la pueden ver y pueden escuchar el vivo del jueves pasado Exacto, así como es. parte uno y como parte 2 de Y, continuidad. y Pero nada más vamos a hablar de prebióticos, nada más que haga la diferencia, ¿no? Querida Grace. sí, eh, cuando hablamos de prebióticos nos referimos a alimentos que van a favorecer el desarrollo de la microbiota. Serían la comida, el alimento de las bacterias benéficas. Que vos lo La dijiste pastura. con una metáfora muy linda, la pastura de las bacterias. Esos son los prebióticos. Y por supuesto, ya vos lo seguirás desarrollando en este vivo, cuáles son los prebióticos. Eh, Muchos alimentos saludables, sobre todo los de reino vegetal, ricos en fibras, son los que proporcionan los principales prebióticos. ¿Y qué beneficios tiene? ¿Qué definición? Bien, beneficios de los prebióticos en general son fibras que nosotros no podemos aprovechar, algunos de ellos son fibras que no podemos aprovechar y que las bacterias van a agradecer este alimento que les proporcionamos y a cambio nos van a devolver
otros nutrientes que sí podemos aprovechar, como los ácidos grasos de cadena corta, y entre ellos menciono al butirato, que proporciona grandes beneficios para la salud física y mental. Localmente actúa como alimento de las células del colon, de los colonocitos, y además va a generar la muerte programada, la apoptosis de células que se diferenciaron mal, de células potencialmente cancerosas, por eso previene el cáncer de colon. Entonces también el cáncer de colon, por ende, está asociado a nuestra alimentación y la microbiota, no solo al viejo concepto de consumir fibra para poder ir más al baño más frecuentemente, que eso se veía que prevenía el cáncer de colon. El secreto está en que la fibra, sobre todo es la fibra prebiótica, es la que va a alimentar a las bacterias que van a producir butirato, y este va a actuar, entre otras cosas, entre otros anticancerígenos, va a actuar como anticancerígeno. Y además estimula el centro de saciedad, nos hace sentir más saciados. Entonces, bueno, también interviene favorablemente en la regulación del metabolismo, cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad. Y bueno, hay múltiples beneficios. Bueno, las bacterias también nos devuelven vitaminas, nos ayudan a todas las funciones vitales, gracias a que le damos de comer bien con los prebióticos. Exacto. Y los prebióticos van a favorecer el buen tránsito intestinal también, como lo mencionaba. Entonces, en general, ayudan a un equilibrio y a una sanidad intestinal. Exacto. Tener un buen estado de salud intestinal, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y dentro de esos prebióticos, estas pasturas, pues tenemos, como dices, fibras, las inulinas, ¿sí? Y del cual vamos a hablar hoy un poquito más, nuestro incomprendido almidón resistente, ¿sí? ¿Y por qué es el interés? Porque lo hemos visto ahora cuando empezamos un protocolo o recomendamos, tenemos en consulta mamás que van a hacer un cambio de alimentación para quitar el gluten, para quitar estas harinas, trigo, centeno, cebada y a veces la avena, ¿sí? Nos volcamos como mamás y ahora que le doy de comer, y entonces empezamos a buscar otras fuentes como de harinas para poder hacer panes, para poderle hacer cosas a los niños, y caemos en el gran mundo de los almidones, ¿sí? Y entonces un almidón, que es una molécula muy grande de glucosa, formada por amilosa y amilopectinas, al final de cuentas son altísimas en glucosa, en carbohidrato. ¿Y qué puede suceder? La alta ingesta que nos genere una disbiosis. ¿Correcto, doctora? Correcto, así es. Ok, entonces, y si lo vemos, empiezan a hacer la dieta y resulta que el niño no avanza y sigue estreñido, o sigue sin dormir, o sigue con mucha estereotipia o muy hiperactivo, y dices, la dieta no sirve. Bueno, dieta, la intervención nutricional. Y regresan con el doctor y le dicen, doctora Graciela, mi niño está peor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a investigar qué está comiendo y, sí, está comiendo pues mucha papa, mucho arroz, yuca, maíz, y nos dicen, pero no tiene gluten. ¿Pero de qué están llenos? De almidones. Entonces, cambiamos una dieta o una rutina alimentaria con mucho trigo a una sin gluten, pero llena de almidones, ¿verdad que sí? Y seguimos igual o peor con una disbiosis severa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver a hacer un análisis de cómo está comiendo y ver cómo pues quitamos todos esos almidones. Para darles una pequeña idea, hice mi tarea, ¿sí? Entonces, les voy a dar el porcentaje de almidón general que tienen algunas de estas harinas, ¿sí? Que bien, luego usamos en vez de gluten, que dices, pues ya no sé qué esté peor, ¿sí? La yuca tiene 90% de almidón, arroz 80%, sorgo 75%, y hay harinas de sorgo para hacer panes, se ha puesto muy de moda, aguas, ¿sí? Maíz 70%, mijo 70%, trigo 60%, fíjense, tiene menos que el maíz, la cebada 58% y la avena 58%. De su composición son
son puros almidones. Y dice, entonces, pues le tengo que quitar todo. Y la pregunta es, ¿y ahora qué voy a comer? Ah, pues ahí tenemos una estrategia, ¿sí? Que es generar un almidón resistente. ¿Pero qué significa resistente? Bueno, les voy a dar un poquito de historia. El concepto de almidón resistente no es tan antiguo, ¿sí? Es más bien, bueno, es de 1982, literal. Un grupo de científicos se empezaron a dar cuenta, hicieron algunas investigaciones y se dieron cuenta que había algunos almidones, algunas fibras, ¿sí? De almidón, que tenían almidón, la glucosa, estaban como amilopectinas y que no se metabolizaban, que no disparaban el nivel de glucosa. Dijeron, pues, ¿qué es? ¿Sí? Pues empezaron a buscar y pues llegaron a esta conclusión que ya comentaste, doctora Grace, que es pues que eran beneficiosas y que producían estos maravillosos regalos que son los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? O sea, es así como que su bondad con nosotros. Nos lo agradecen dándonos cosas muy buenas, pero ¿qué? ¿Cómo es? Entonces, sucede que los granos de almidón, ¿sí? Si nosotros generamos cierto proceso, que vamos a hablar ahorita, se convierten en un almidón que le llaman, bioquímicamente es el almidón retrógrado. ¿Esto qué es? ¿Sí? Un almidón es una molécula así, no están alargadas. Si las estiras, pues son muchísimas moléculas de glucosa, pero están realmente enrolladitas, como burbujitas, ¿sí? Bien apretaditas para que las bacterias se las coman bien rico. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Si nosotros hacemos una cocción, el calor que entra a esa molécula la hace que se esponje, ¿sí? Y si se esponja, y así nos comemos el arroz, la yuca recién hecha, la papa bien calientita, ¿qué va a suceder? Que todo ese almidón entra, pero esponjado, como si entrara por la primera puerta, así, aquí soy la princesa, y resulta que todas las bacterias se las comen. Y que queda se lo comen las bacterias y las levaduras, la cándida. Y seguimos con estos procesos fermentativos. Pero, y aquí está el punto, si ese almidón, esa papa o ese arroz, después de cocción, lo enfriamos por lo menos, reloj en mano, 24 horas, ¿qué sucede con ese almidón? De estar así de amplio, se empieza a contraer y se envuelve y se pega, ¿sí? ¿Y qué sucede? Se vuelve un almidón retrógrado o resistente. ¿Resistente a qué? A que las bacterias, cierto tipo de bacterias, se lo puedan comer. Y sobre todo las levaduras, porque las levaduras viven de glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues con la pena entra el almidón resistente, va caminando, pasa y ya en el colon ascendente aparecen nuestras grandes bacterias que nos van a ayudar a comerlo y agradecernos y darnos estos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos en nuestra rutina o en nuestro menú el arroz, pues, ¿qué tenemos que hacer? No darlo ese día, darlo hasta el día siguiente. Y todo este concepto no nada más es para temas de disbiosis, porque van en equipo. Se trabaja mucho y es un concepto súper usado más actualmente en temas de diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, ¿sí? Un cuarto de taza de arroz recién hechecito, bien calientito, puede ser un pico, depende de cada quien, un pico de hasta de 200 miligramos de glucosa, ¿sí? Pero si yo hago este proceso, me queda en 90. ¿Vemos la diferencia? Entonces, mi interés ahorita es porque hay por esto, hay muchas mamás que llegan, no sirve de nada, la dieta no me sirve y empiezas a investigar y está llena de almidones. Tenemos que quitarlos.
tenemos que hacer estos cambios importantes. Primero, bajar la ingesta y lo que coman, pues que no me altere mal la microbiota, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cómo, ¿cuáles son mis principales fuentes para poder hacer, o si hay almidones resistentes propios en la naturaleza? Pues sí, si hay almidones resistentes naturales. Uno, el ejemplo más claro es, no sé cómo le llaman allá, tú me corriges, doctora Grace, el plátano verde, la banana verde. El plátano Sí, verde, ese plátano tiene verde. es Acá le almidón. dicen banana más bien al fruto del plátano que tiene estas características, se comen como fruta dulce. Ok. Y el plátano es más grande, más fibroso y se lo come verde para... Porque no, y tiene, claro, él de naturaleza tiene almidón resistente, sí, ¿sí? Y mucho. mucho, y se está usando, y ese es el punto, como eh, materia prima para producir panes, para hacer pancitos, para hacerle pancakes al niño, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar cómo sustituir para que el niño siga comiendo, ¿sí? A mí me mortifica mucho estos protocolos que son científicamente muy buenos, pero le dicen a la mamá, quita, y entonces la mamá dice, ¿y ahora qué come? Si nada más me comía 3 cosas y me quitaste 2 y media. Tenemos que empezar a reintroducir cosas. Entonces, es que no quiere comer verduras, no quiere comer, o sea, independientemente si tiene sensibilidades alimenticias. ¿Y ahora qué hago? Bueno, podemos usar este plátano verde con almidón resistente y ahí le puedes meter otra verdura, le puedes meter brócoli, le puedes meter y hacer unos panecitos. Y seguimos introduciendo nutrientes, porque lo importante aquí es nutrir, no es quitar nada más. Las dietas restrictivas per se al niño no le ayudan. Tal vez uno como adulto, pues ponte en un ayuno intermitente 24 horas, no importa. Pero los niños tienen que comer, ¿o no? O sea, el niño lo tenemos que nutrir para que haya neurodesarrollo. Pero si le quito todo, ¿cómo le hago? Le quitan las leguminosas, es otro. Las leguminosas tienen almidones. Sí, yo sé. Tienen almidones, ya hablamos, tienen lectinas, tienen saponinas, pero son maravillosos nutrientes. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararlos, hacer los remojos para quitar lectinas, para quitar saponinas. ¿Y qué tenemos que hacer? Igual, cocido, los guardas. Yo los congelo. Yo preparo mis frijoles y los guardo, ¿sí? Y los congelo. Y ya después de congelados los saco, los caliento y aquí hicimos un almidón resistente, ¿sí? ¿Qué hacemos con la banana o el plátano amarillo? Bueno, que podemos hacer el licuado, que sí tiene almidón, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Se corta la porción de plátano para el niño y para cualquiera, o sea, pero en especial hablo de los niños, es medio plátano. Entonces lo partes por la mitad, le quitas la cáscara y lo guardas en tu congelador. El almidón el plátano no lo podemos dejar en el refri, se congela, si no se pone negro. Entonces lo congelamos, mínimo 24 horas, puedes tener 4 o 5 en un recipiente guardado ahí en tu congelador y lo vas sacando, se descongela muy rápido y ya lo puedes usar, hacer puré y poderlo meter para hacer un pan, ¿sí? O para hacer un licuado, ¿sí? Con un poquito de leche de coco y, y un poco de amaranto y ya tenemos un buen licuado para el niño. Con eso se pueden hacer paletas, heladas. O sea, tenemos que buscarle un poquito para que los niños estén, uh, nutridos y contentos. A los niños les encanta el pan, o sea, yo no estoy de acuerdo que hagamos esas dietas tan restrictivas porque tú dime, el niño le sufre, el niño vive estresado. Luego me dicen, Cecilia, es que anda metido en los botes de basura de la escuela buscando qué comer. Pues sí, porque no le damos, es responsabilidad nuestra, ¿sí? Entonces, pues hay que hacerle un pan, hay que buscarle opciones, tenemos que darles estrategias, somos responsables, el niño no, el niño se va a comer lo que nosotros le demos, que sea adecuado, que sea de acuerdo a la dieta y que sea nutritivo, ¿sí? Para que el niño empiece a comer y hagamos aquí un clic, ¿sí? Entre más se nutra,
rompemos el ciclo de selectividades alimenticias, de falta de atención, de no dormir, porque estamos nutriendo la microbiota y el cerebro. ¿Sí, doctora? Tomé tantos apuntes. Si me permitís, voy a Claro que puntualizar 4 ítems que subrayé. Primero, brevemente, lo que no hay que comer puse. Claro, cuando entramos a este mundo, los padres quieren hacer cambios en la dieta y, bueno, ya sabemos lo que no hay que comer. Lo menciono para quienes nos escuchan por primera vez, ¿sí? Que está eliminado de una dieta saludable, de una dieta biomédica, gluten, lácteos, aditivos, colorantes, conservantes, ultraprocesados. Lácteos, entre comillas, puede haber algunas excepciones, bueno, no me quiero, pero lo dejo ahí. Soja, bebidas gaseosas, etcétera. ¿Sí? Eso sabemos que no hay que comer. Ahora, después nos quedamos con, como vos decís, las dietas restrictivas y el tema de los almidones, que está bien, sabemos que las harinas que tienen gluten no son recomendables, pero tampoco es pasarse al otro extremo de consumir muchas harinas y de esa forma que has explicado tan magistralmente, si lo cocinamos y ese almidón se va ablandando, se esponja, entonces, bueno, se agarran rápidamente son procesados por nuestras enzimas digestivas y también aprovechados por cándida y ciertas bacterias y se absorben mucha cantidad de glucosa y ese subidón de glucosa, bueno, va a generar trastornos metabólicos, trastornos hiperactividad y por eso también el deseo que tiene mucha gente de comer tantas harinas, los niños también. Claro, si por ejemplo van visitas a la casa y cocinamos, por lo que vos has dicho, ¿no? El almidón normalmente, sí, unas papas al horno, un arroz, y se la damos así, recién cocido, entonces, bueno, por supuesto les va a encantar y les va a dar ese subidón de glucosa y van a querer más, van a querer repetir. Sí, si no queremos que repitan, lo hacemos como almidón resistente. Pongo este chiste para que quede más la idea, ¿no? Y ese almidón resistente o retrógrado no puede ser procesado por nuestras enzimas digestivas ni por esas bacterias que mencionaste, pero sí lo van a aprovechar las bacterias benéficas que queremos, los probióticos, ¿no? Que proliferen y nos devuelvan a cambio los ácidos grasos. Y bueno, eso solo es lo que puntualicé, me encantó. Adelante, por favor, porque está re bien ir haciendo este resumen maravilloso. Y bueno, ahora, aclarar, las leguminosas per se tienen almidón y un almidón resistente, pero si se fijan, no estuvo en mi lista de los principales alimentos que contienen almidón, ¿ok? Tampoco satanicemos a las pobres legumbres. ¿Por qué lo digo? Porque ahora, para hacer, por ejemplo, y hablo de panes porque es a veces me quiero poner como niño, ¿no? O sea, ¿cómo le mandas? ¿Qué le mandas al niño a la escuela? No le podemos mandar muchas cosas porque además a veces ni la cuchara ni el tenedor, o sea, tenemos que ser prácticos, nos tenemos que ayudar en su día a día. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un pan de lentejas, ¿sí? Y queda maravilloso con huevo. Ahí no llevo más que la lenteja, a veces huevo y alguna verdura que yo le quiera poner, o poder hacer una combinación de mi puré de papa ya con almidón resistente, con un poquito de amaranto, de quinoa, y queda delicioso. No vamos a hablar ahorita de salatos, pero ir haciendo estas combinaciones para recoger las bondades y los nutrientes mismos de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente considera y tiene la mala información que el amaranto, la quinoa y el sarraceno tienen almidón. Pues les tengo que decir que no. El amaranto, la quinoa y el sarraceno es un pseudo cereal. Ellos tres son primos. ¿Qué significa que pseudo cereal? Que no tiene gluten y no tiene almidón. Entonces son maravillosos. Los tenemos que usar. ¿Cómo? Con medida. Sí. ¿Tienen oxalatos? Sí, pero no son de los altos. ¿Sí? Cuando empezamos una dieta
de oxalatos, ok, los suspendemos, pero los podemos reintroducir ya que el médico haya hecho su tratamiento para bajar cándidas y bajar esa cantidad de oxalatos. Entonces, el tener estos conocimientos, así como las lectinas, como las saponinas, que hay que remojar los frijoles, porque sí son muy altos, nos va dando un abanico de oportunidades de introducir alimentos que de otro modo los tenemos hasta satanizados. No, no, no. O sea, no. Ahora, otro tip importante es hay que rotar. Yo creo que uno es el as bajo la manga en este tipo de protocolos. Hay que rotar, no todos los días lentejas, no todo el día leguminosa, no todos los días almidón resistente, ¿sí? Sino ir moviendo nuestras harinas, nuestras fuentes de carbohidratos, porque además se requieren, necesitamos energía. A veces los niños, un poco de energía inmediata, los niños están creciendo, nosotros no. Nosotros nos podemos poner, para mí, no sé, tú me corriges, una dieta keto para toda la vida, si quieres, paleo para toda la vida, está bien. Pero un niño necesita energía, está creciendo, ¿sí? No lo podemos traer, con todo respeto, muertos de hambre, porque los he visto, muertos de hambre, ¿sí? Porque no se les da, y eso ¿qué genera? Estrés. Claro. Y el estrés me sube el cortisol. Y entonces el niño no duerme, el niño está enojado y se le baja el sistema inmune. ¿Se fijan? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues y sí se puede. Tengo mamás increíbles, magas, que están haciendo todos estos cambios y rotando, se organizan, ¿sí? Y ponen este día pongo leguminosas, este día pongo pan, y vamos rotando. Y entonces le damos una gama de variedad de pasturas a nuestra microbiota para que esté sana, y son los que estos niños van evolucionando muchísimo mejor en otras áreas cognitivas conductuales, ¿sí? Así es, tal cual. Y está bueno también aclarar que no es que no va a tener nada de glucosa, un alimento que se prepare como almidón resistente, Exacto. por supuesto, pero va a ser menor el caudal de glucosa Exacto. que va a ingresar y como más gradual también, ¿no? Así es. Entonces, exacto. Y siempre, siempre acompañada, todos es de equipo, por eso es el equipo El olímpico, equipo. ¿no? ¿Sí? O sea, ahorita ahorita los bien, bien temprano, porque tengo un joven que se levanta súper temprano, ¿sí? Unos de remos. Eran 10 gentes en una canoa. Dices, ¿cómo le hacen? Tienen que ir cronometrados. Así es esto. Tenemos que hacer equipos, ¿sí? De alimentos para que uno comparte un poquito de carbohidrato o de glucosa algo que no se nos debe olvidar, las buenas grasas. La grasa envuelve, es así, arropa los carbohidratos que llegan. ¿Y qué sucede? Se van procesando de manera más lenta, y entonces no me genera ningún pico de glucosa, o me puede alterar la conducta. Entonces, siempre agregar a todos, aunque sea almidón resistente, siempre acompañarlo con buenas grasas. ¿Y cuáles son las buenas grasas? Aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, aceite de ajonjolí. ¿Sí? ¿Alguno más que me falte, doctora García? Bueno, a veces uso de lino, de chía. Aceite de linaza, del chía. Sí. Exacto. ¿Ok? Los vamos Todos son variando, buenas los grasas. vamos rotando y según la preparación. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué quiero dejarles? No satanicemos ningún alimento, ¿sí? El almidón, pues, es parte de la naturaleza, entonces no puede ser malo, pero para nosotros sí nos puede alterar la microbiota, y sobre todo por la cantidad, y en nuestros niños que tienen una situación especial de tratamiento, hacerlo resistente y quitarnos el miedo, ¿sí? De utilizarlo como un buen alimento para nuestra microbiota, y el niño va a estar más tranquilo, ¿sí? Tenemos que darles de comer, tenemos que nutrir, es neuronutrición, ¿sí? Y, Bien. y, y no nada más verduras,
que todas son buenas, pero las podemos acompañar con estas buenas oportunidades como son las leguminosas o cualquier otro almidón resistente. Por lo menos, por ejemplo, la papa. A mí me gusta, al arroz le tengo sus temas hasta por el arsénico, cosas de esas ya que es otro tema, pero la papa cocidita, guardada, la sacas y es buena oportunidad para hacer un Sí, buen apoyo. ¿Ok? rodajitas, por ejemplo, de papa o de boniato, batata, que después se puede calentar a penitas en la tostadora, a penitas, porque es más, tiene que sobrepasar los 100 grados para volver a esponjarse el almidón. Entonces, Así eh, es. nos quemamos a esa temperatura. Siempre calentar, pero apenas. Exacto, Y exacto. puede reemplazar una tostada, ¿no? Y Claro, lo claro. untamos con un poco de, no sé, un poco de puré de palta, una mayonesita de zanahoria. Ya tenemos un rico tentempié, una rica colación. Y algo que acá se come mucho, en todo el norte hay muchos descendientes de árabes. Se come mucho hummus, el puré de garbanzo, que también puede ser un Uf, excelente prebiótico almidón resistente. exacto. ¿Sí? No, maravilloso. Entonces vemos que sí podemos, o sea, todos estos buenos alimentos, así es, ¿sí? Y y lo hacemos variado, ¿no? Y bueno, ustedes, tú con Laura Vanelli en ABA, tienen unos recetarios, tienen clases de eso. Entonces, ahora sí que la información ahí está. Ocupémosla. Este, Y porque la bueno, si información me nos empodera. permitís, ya que lo Por dijiste, favor, voy a hacer un anuncio, que por eso quiero, próximamente porque va es a haber importante. desde Avian, vos, Laura Vanelli y yo vamos a dar curso a papás y también formación para cursos para médicos, para profesionales de la salud, de alimentación saludable en trastornos de neurodesarrollo. Todo lo que implica, ¿sí? Desde la teoría hasta la práctica. Así es. Y Laura es una maravillosa, este, puesta en acción para aterrizar todo esto en la Todo, cocina, sí, ¿sí? exacto. Pero sí se puede y no necesita ser caro, o sea, hay que cambiar acá el chip. Y, y una recomendación, mamá, cuando empieces esto o empieces a dar estos alimentos, no tengas miedo, porque ese miedo se lo pasas al niño. Si llegas con el plato, sí, ay, a ver si se lo come, a ver, sí, o estás insegura porque no, es que le puse un poco de papa con almidón resistente y vas con temor, pues que el niño ni se lo coma. Son esas pequeñas cosas, me vas a decir, si le estás loca. No, no estoy loca, estoy viejita, tengo muchos años en esto. Si nosotros llegamos con un plato agradable y contentas y qué rico, está bien, podemos hacer realmente cambios, cambios para bien, ¿ok? Entonces, no Maravilloso. tenerle miedo a las pasturas de los probióticos y nada más que hay que saberlos preparar. A eso le llamamos química de los alimentos y hay que conocerla también para hacer mejor y más saludable nuestra dieta. Hermoso. Me gustaría quedarme con esta reflexión y en los minutos que quedan hacer un comentario y ya abrir un espacio para las preguntas, porque estamos cerca de Sí, la hora. sí, adelante. Lo que quiero comentar es que esta mañana, en mi clase de inglés, estoy leyendo La biología de la creencia en inglés, del biólogo celular Bruce Lipton. Recomendamos ese libro. Y acá me enteré de algo, ¿no? Que si bien cuando pensamos en teoría de la evolución, en evolución, lo primero que se nos viene a todos a la cabeza es el nombre de Charles Darwin, resulta que el primer científico evolucionista que presenta una teoría de la evolución en términos científicos fue el francés Lamarck, Ah, sí, cómo no. comienzos del siglo XIX, 1805, 1809 o algo así. Resulta que Lamarck eh, fue quien empieza a sugerir que la evolución eh, se basa en una interacción compleja entre los seres vivientes. Y su teoría era mucho menos sangrienta que la de Darwin, que es la que predomina, ¿no? De la Sí, evolución de las especies sobrevive el más apto, ¿no? exacto. Lucha, garra, sangre y demás. En cambio, Lamarck tenía la idea de que los organismos
claro, todos nos tenemos que adaptar a este complejo ambiente dinámico, cambiante, permanentemente en el que estamos, y a partir de mutualismo, cooperación, podemos sobrevivir. Y además, él fue el primero en pensar, observando, ¿no?, los fósiles, que había una posibilidad de trasladar en antecesores hacia las futuras generaciones, hacia la descendencia, características que permitían la supervivencia. Claro, esto lo dijo hace 200 años Chan, que fue considerado herejía para la iglesia, y los científicos, los científicos de esa época se ocuparon de ridiculizar a Lamarck. Por ejemplo, hubo un científico alemán que hizo un experimento, le cortaba la cola a los ratones, macho y hembra, los apareaba y decía, bueno, si la teoría de Lamarck es correcta, tienen que nacer ratones sin cola. Claro, había una parte que no había comprendido él, ¿no? Que tenía que ver con que, primero, que Lamarck no decía que esto era algo inmediato, todavía no existía el concepto, o sea, el conocimiento de los genes, pero tampoco él decía que era algo inmediato de una generación a otra, y también lo que decía es que las características que permitían la supervivencia eran las que se iban a ir heredando, ¿no? Entonces, esto hizo durante 5 años con 20 generaciones de ratones, este científico que llegó a la conclusión de que como todos nacían con cola, lo que decía Lamarck era falso. Lamentablemente Lamarck murió en la pobreza, excluido de la comunidad científica, y hoy en día se están revalidando sus teorías. No estaba tan equivocado, por supuesto, había muchos conocimientos que no se disponían en esa época, como ser la genética, pero justamente él introduce la idea de cooperación, como el biólogo chileno Humberto Maturana, gran biólogo, falleció hace poco, que introduce el término de autopoiesis, el sentido de la cooperación entre las comunidades que nos permiten sobrevivir, crecer. Y ahora que estamos cada vez más individualizados, ¿no? Ya no existe prácticamente esto de la buena vecindad. Exacto. ¿Sí? Inclusive las familias están cada vez más fragmentadas, y bueno, esto se traslada a las comunidades de bacterias que tenemos. Así es, exacto. Y con esa idea simplista, mecanicista de que, bueno, los microbios nos pueden hacer daño, bueno, se propagaron desde los antimicrobianos en aerosoles hasta, bueno, los antibióticos, que están haciendo un gran daño al ecosistema y a nuestro ecosistema interior. Entonces, bueno, a fomentar, mi reflexión es que, bueno, poder tomar conciencia de esto, empezar a pensar desde el nuevo paradigma y reparar todo lo que podamos, los daños que fuimos haciendo al planeta, y así como nos cargamos con el ecosistema allá afuera, también adentro de cada uno. Y para esto, los prebióticos y los probióticos son nuestros grandes aliados y parte del equipo, nada de enemigos. Así es. Exacto, bueno, y no tenerles miedo, y hay que cuidarlos, ¿verdad? Esta cooperación, esta falta de cooperación, a veces en buen tono lo digo, nuestra ingratitud, como los altos en la cadena alimenticia, se nos ha olvidado que necesitamos a las bacterias. Y mucho, como lo llamaste, de las enfermedades autoinmunes mentales, es por esa falta de cuidado de nuestro interior, porque pues era matarlos a todos, ¿no? El antibiótico que mate a todo el mundo y así quedamos bien limpios, ¿no? Todo nos hace daño. Al contrario, este tema de cooperación, y vuelvo al primer comentario que hice, esta cooperación entre las madres, y perdón el cambio de tema, pero es parte de... Parte es lo mismo. Tenemos que hacer comunidad, y este como es el fin de... es afuera. Así es, y esta es la función de Avian. Por eso somos una academia de conocimiento, de cooperación, y nuestro interés es seguir compartiendo, el compartir bonita información científica, correcta, práctica, que nos quite miedos, que nos haga un poco la mente un poco más abierta, nos va a ayudar a ser mejores y poder ser mejores con todos los demás.
¿no? Y igual nuestros invitados que estén pendientes, vamos a tener nuevos invitados para esto, para seguir haciendo comunidad. Y pues ese es el interés. Sí, muy bien. Maravilloso. Hay comentarios, hay agradecimientos, saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Preguntas. Por ejemplo, Leonarda, ¿qué pasa si se usa combinada la harina de trigo con la de coco? ¿Se puede? O sea, de poder se puede, ¿sí? Nada más que la de trigo, pues tiene gluten, ¿sí? Y bastante. Entonces, si hay un tema de insensibilidad al gluten o alergia o celiaquía, pues no lo podemos usar. Yo prefiero usar otras harinas, Sí. ¿sí? Y que no sea transgénico, como el trigo Exacto, ahora es transgénico exacto. además. Sí. O sea, yo creo que el pobre trigo hay que dejarlo descansar y esperar que hay un gran movimiento de recuperación de semillas y semillas antiguas, dejarlas El para camut, que, por ahí, otros granos de trigo más ancestrales podría ser, claro. exacto, así es. Entonces, dejemos al trigo descansar y busquemos otras harinas. Y pregunta Pamela Costitz, ¿y la avena, cómo se puede romper? La avena tiene almidón, la avena hay que lavarla. Si la vas a usar cruda, ahí va a haber almidón, no hay manera. Sí, estos Crudo. licuados. Claro, como está cruda, la misma fibra, ¿sí? Está más compactada el almidón, el pico es menos. Si checamos, digo, ahorita no tengo el dato, sería sacarlo y lo doy, no es lo mismo avena cocida que avena cruda. El índice glicémico y la carga glicémica se eleva cocida, claro, porque el calor esponja y libera. Entonces, si quieres menos almidón, que sea cruda, ¿sí? Así es. Y cruda y comerla cruda, o sea, te puede servir para un licuado. Si esa avena usas harina de avena para un pan, sí va a haber carga glicémica. ¿Sí? Bien, ¿Ok? Así es. gracias. GRF dice, yo tuve problemas de mis niños porque ellos no succionaban o no se prendían. Y los pediatras me pidieron internar a uno de mis niños por eso, de mis mellis. Y de ahí fórmula. A los 4 meses, TEA ambos. Qué fuerte. Claro, parece que dice que a los 4 meses le diagnosticaron TEA. Autismo en ambos niños, sí. Bueno, y si, no sé si estarás realizando algún tratamiento biomédico, funcional, nutrición funcional, sería muy bueno. Quizás sí, ya lo estés haciendo y además por eso nos seguís, o estás Exacto. interesada en el tema, súper recomiendo porque Escribe. justamente Uh-huh. si vienen con un desequilibrio en su microbiota, o sea, en autismo siempre tenemos que mirar los grandes sistemas digestivo, inmune, metabólico y nervioso que están interrelacionados, intervinculados y trabajando en cada uno de ellos, equilibrando todo lo que podemos equilibrar, mejoramos sustancialmente muchos síntomas y la calidad de vida. Así que bueno, eso recomiendo. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí estoy viendo saludos. Por ahí andaba nuestra querida doctora Lili Morulli, que Ay, ya la Lili. tuvimos, que va a estar nuevamente en unas sesiones más, igual la vamos a volver a invitar porque quedaron muchas cosas en el tintero para poder seguir compartiendo. Pues bueno, igual lo volvemos a recordar, si tienen algún interés en algún tema, algo que quieran que platiquemos, que tienen dudas, compártanlo y buscamos y hacemos un espacio en nuestras bionoticias para abordarlo, ¿sí? Y lo que no sabemos estudia, porque nadie tiene todo el conocimiento en la mano, pero estamos aquí para ser un poquito de luz en el camino. Muchísimas Y ya gracias. tenemos acá, bueno, nuestros seguidores de Sí, todos los jueves, ¿no? Licenciada Alicia Moyo sí. dice, muchas gracias doctoras por este regalo que nos hacen llegar cada Ay, me encanta. semana. Sí, Gracias, que gracias por estos presente mensajes. siempre. Bueno, Así gracias. es. Muchas Bueno, gracias, Ceci, a todos gracias. por haber No, un gusto. participado. Sí, sí, un Hasta el gusto. próximo De hacer jueves. equipo, sigamos haciendo equipo olímpico, pero 365 todo el año, ¿sí? Haciendo comunidad saludable.
Gracias, Y el que nuevo estén muy bien. paradigma es cooperar y no competir. Exacto, cooperar y no como los del remo, Sí. cooperar y no competir para llegar a buen puerto con nuestros hijos y con nosotros mismos. ¿Sí? Gracias. Que estén muy bien. Muy buen día, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.